reconociéndonos. Directora del Instituto Izara, Mirta Carranza. ¿Cómo estás, Mirta? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, vamos a trabajar hoy, Mirta, que me estabas contando hace un rato acerca del poder del pensamiento positivo. Y acá es un terreno interesante porque a veces no nos sentimos con ese poder, ¿no? Lo que pasa es que deberíamos pensar que el pensamiento positivo tiene que ver con lo que cosechamos, porque nosotros cosechamos lo que pensamos. Esto desde tiempos inmemoriales se ha venido estudiando cómo el ser humano capta lo positivo a partir del pensamiento positivo. Vos te darás cuenta que está el libro El Secreto, miles de libros, está ¿Qué rayos sabes?, que tiene que ver precisamente todo con lo que es la física cuántica, y todo deriva de lo que es el pensamiento positivo. En este momento, en la sociedad que estamos viviendo, mucha violencia y todo un cambio, que es un cambio cuántico bastante grande, que tiene que ver con el cambio que el ser humano está sufriendo. Entonces, cuando nos dicen todo es una sensación, tiene que ver que la sensación también es lo que nosotros atraemos hacia nosotros mismos. Es una época de cambios muy grandes. Se sabe que el 2012 es el final del calendario maya, que va a haber cambios realmente considerables en nuestro planeta. Entonces tenemos que empezar a condicionar lo que es nuestro pensamiento, ya que si nosotros no sabemos pensar en positivo, lo que atraemos es precisamente lo que más tememos. Ahora, todos queremos cosas buenas para nuestra vida, ¿no? ¿Por qué a veces tienen más peso los pensamientos negativos? ¿Por qué cuando se nos dispara el miedo empezamos a pensar enseguida que algo malo nos va a pasar, o que en ese trabajo no nos van a tomar, o que nuestra pareja nos va a dejar? O sea, empieza a ser como recurrentes, ¿no? Y uno no puede salir de ese círculo vicioso así nomás. El tema es que nosotros somos o hemos sido educados para tener más miedo. A nosotros nos han enseñado un mundo a temer y no un mundo a confiar, por una cuestión de supervivencia. Cuando nosotros somos chicos, y vos empezás a pensar desde el útero materno y hasta los 8 años, que siempre a mis alumnos les indico desde cuándo nosotros tenemos u organizamos nuestros pensamientos. Cuando los chicos son muy chicos y no tienen el poder del razonamiento, entonces los instruimos en el miedo. No toques esto que te podés quedar pegado, no vayas allá porque te puede agarrar un auto, tené cuidado con tal o cual cosa, y es negativo, negativo, negativo. Si te fijas en la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente. La mayoría de las consignas son negativas. ¿Por qué? Es una cuestión de autoprotección. O sea, cuando el chico es chico, nosotros, las madres, lo que hacemos es tratar de protegerlos mediante el miedo. No sabemos hacerlo de otra manera, lo hemos hecho todos, nuestros padres, los padres de nuestros padres, y así generamos una conciencia que tiene que ver más con el miedo que con la elección hacia lo positivo. El que es muy positivo generalmente es un utópico, pero sin embargo, cuando vos empezás a pensar en positivo, las cosas que suceden en tu vida son mágicas. ¿Por qué? Porque empezás a atraer lo verdaderamente esencial del cosmos. O sea, todo lo bueno empieza a aparecer. Cuando la mayoría de la gente en los talleres de control mental o de vidas pasadas me dicen, empezó a sucederme cosas mágicas, es que es así. Lo mágico somos nosotros. Si empezamos a ver la otra parte de la historia, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. Podés creer en Dios, podés creer en la fuerza universal, podés creer en lo que quieras, pero en lo que creas seguramente vas a encontrar un ser superior al que estás hecho a imagen y semejanza. Por lo tanto, esa chispa divina existe en nosotros. El hecho es, ¿querés utilizar esa chispa divina o querés utilizar esta sensación de miedo constante que cada vez te limita más y que cada vez te hace ser más pequeño? Porque obviamente cuanto menos cosas haces, más te estás limitando a vos mismo. Tener un pensamiento positivo frente a una situación muy negativa en nuestra vida, ¿no sería una manera también de negar el problema que tenemos? En realidad es cuando vos tenés un hecho de miedo. Fíjate cuando vos estás viendo una película. Antes de que suceda lo peor de la película, una película de terror, te están condicionando con la música, verdad. Claro, con toda la escena, que generalmente es oscura.
y basta que te hagan pum y ya está, tu miedo aflora. Entonces, vos te agrandás cuando no tenés miedo. El miedo paraliza. Y eso hay que darse cuenta, siempre el miedo paraliza. A mí en las consultas muchas veces la gente me dice, tengo una sucesión de parejas donde son tan desastrosas que cada pareja que estoy por empezar, tengo miedo que vaya a ser más de lo mismo. Entonces mi indicación es, precisamente, si vos crees que va a ser más de lo mismo, estás atrayendo más de lo mismo. Lo mismo pasa cuando has tenido un fracaso económico y empezás a decir, bueno, pero si la próxima vez es igual, estás atrayendo más de lo mismo. Claro, ya nos condicionamos para que eso atraer esa situación, ¿no? Exactamente. Y lo mismo te pasa con el pensamiento positivo. Bueno, pero acá, perdóname, estaba pensando, acá habría que ver la manera de cómo los fracasos o las cosas que no nos salieron bien, capitalizarlas o ponerlas en un lugar en donde nos favorezcan para futuros emprendimientos y no para que se nos dispare ese miedo del cual vos hablás, ¿no? Bueno, pero para eso se necesita una técnica y esa técnica es buscar, nosotros pensamos con un 10% de nuestro cerebro, buscar en ese 90% que es como un iceberg y donde tenés toda la fuerza y todas las posibilidades como para poder transformar esa situación negativa en la que viviste en positiva. O sea, que esa experiencia te sirva como trampolín para lo bueno, no como trampolín para lo bueno y hundirte. Porque de una experiencia negativa vos podés sacar frutos enormes, pero si lo pensás en positivo. Henry Ford decía que si estás convencido de ganar una carrera, estás en lo cierto. Si estás convencido de perder, estás en lo cierto. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es donde uno se para, ¿no? Frente a la situación que nos toca vivir. Mirta, dentro de toda la cantidad de herramientas que vos ofreces en los talleres para justamente, ¿no?, desarrollar el pensamiento positivo, ¿empezamos también a desarrollar esa creencia de que nuestro pensamiento es poderoso? En realidad lo empezamos a desarrollar cuando se nos empiezan a cumplir las pequeñas metas. A ver. Nosotros hacemos lo que se llama un mapa del tesoro, un mapa de la abundancia, que es una de las cosas primeras que les indico a mis alumnos para que lo hagan. Y ahí ponen con fecha los logros a cumplir. Cuando empiezan a cumplirse los pequeños logros, empiezan a ver que pueden. Y cuando pueden, van por más. Creo que eso es, la prueba la tiene en uno mismo y cuando empieza a lograr cosas maravillosas con su vida, dice, bueno, si puedo esto, lo puedo todo. Y siempre la indicación es, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo no puedo pedir más? En el infinito. Porque nosotros somos realmente este ser maravilloso y mágico que es la chispa divina dentro de un cuerpo físico. Cuando empezamos a descubrir que es así, bueno, no hay nada que nos pare. La última pregunta, ¿es prudente o está bien tener metas ambiciosas y metas grandes? Cuanto más ambiciosa, mejor. Lo imposible no existe. Lo bueno es que empecemos a darnos cuenta de que de a pequeños pasos se llega hasta donde nosotros queremos. Y hay miles de millones de claro, porque a veces las metas grandes pueden ser tan grandes que sentimos que nunca llegamos y por ahí nos reaseguran fracasos ya anticipados, ¿no? Cuando empezás a trabajar con el pensamiento positivo, en realidad el fracaso no existe. Empezás con pequeñas metas porque tenés que empezar, es lo mismo que cuando uno empieza a caminar después de haber tenido un accidente. ¿Cómo empieza? Con los pequeños pasos. ¿Cómo empezaste a aprender a caminar? Y de a paso se va a llegar hasta donde uno quiere. Y después empezás metas más grandes, hasta cuando te das cuenta que lo podés todo. Mirta, gracias. Gracias a ustedes.